No está no. Dale que participar. Yo creo que ya podemos ir empezando y pusiéramos entonces invitar a Armando a que nos haga una pequeña reseña de lo que es la asociación. Con respecto a la pregunta que hacía Paola, pues dado que el grupo es pequeño, tal vez podríamos hacerlo de las dos maneras. Las preguntas podrán ser, digamos, oralmente o por la vía del chat. Entonces, bueno, bienvenido Armando, encantado de verte. Igual, gracias Marco, Paola, a todos los asistentes. Bueno, efectivamente nosotros desde la Sociedad de Exalumnos de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, la London School of Economics and Political Science de Venezuela, hemos decidido tener este espacio, una serie de eventos, de conversatorios, foros, charlas, digamos, el formato es bastante flexible dependiendo de las conversaciones previas que tengamos con los ponentes. Y se enmarca dentro de, digamos, un proyecto que tenemos que se llama Nuestro Aporte a Venezuela, que es fundamentalmente los alumnos o exalumnos o quienes estén vinculados con la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, nos reunimos, debatimos y tenemos estas charlas abiertas para generar debates y ideas que tanto necesita el país. La asociación la componemos, bueno, este servidor como presidente, Marcos Carrillo, que es el primer vicepresidente, José Luis Merino, que es el segundo vicepresidente, Rodrigo Aguilar, que trabaja como nuestro coordinador operativo tesorero, también está Norma Pérez en inicio en nuestra directiva, cosa que pronto iremos reformulando y dándole espacio a nuevas generaciones, ¿no? para sedimentar y avanzar en esto. Nuestro primer evento de este año, bueno, además hemos tenido reuniones, digamos, informales y charlas y eventos informales, pero como la discusión era, digamos, tan nutritiva, decidimos abrirlas al campo y la idea fue como que, oye, estas discusiones que tenemos entre nosotros, podemos abrirlas al campo de Venezuela, repito, que tanto necesita de espacio de ideas. Y a función de esto salió este programa. Nuestro primer evento lo tuvimos hace más o menos un mes en el marco de esta serie de programas con el economista Miguel Ángel Santos para hablar de macrotendencias. Miguel Ángel ha sido profesor en Harvard y en Chicago, pero hoy en día que trabaja con Ricardo Hausman en el Instituto de Crecimiento, lo que llaman el Laboratorio de Crecimiento de Harvard, el Growth Lab, abrieron una oficina este año y este año están trabajando desde las oficinas en Londres de la London School of Economics. Entonces, en ese sentido, logramos hacer esta sinergia y bueno, tuvimos un gran evento. Y decidimos pues pasar del tema de los números al tema un poco grueso de las ideas. Hay quienes hablan que es un poco más etéreo, pero nos complace muchísimo en tener, ella les presentará a la doctora Paola Romero, que recientemente, digamos, presentó su tesis doctoral hace ya un poco más de un año, y es doctorada por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ya Marcos les hablará un poco más de eso. Y la idea es seguir teniendo este espacio de discusiones, involucrando gente, teniendo aportes, articulando ideas y personas valiosas y talentos para aportar a Venezuela. Y pues estamos muy digamos, emocionados con esto y esperamos que siga creciendo. Estamos abiertos a tener alianzas con diferentes organizaciones para organizar y nutrir más este espacio de discusión y este espacio de ideas. Y sin más que decir, pues los dejo a cargo de nuestro moderador el día de hoy, quien ha sido profesor también de filosofía jurídica muchos años en la universidad, buen amigo, nuestro vicepresidente de la asociación y moderador el día de hoy, Marcos Carrillo. Doctor Marcos Carrillo, adelante. Gracias, Armando. Un verdadero placer. También les doy la bienvenida en nombre del LSI Alumni Venezuela, que creo que esta iniciativa pues,
espero que tenga unas repercusiones importantes para el país y sobre todo para que podamos conversar sobre temas que creo que son de interés. Y precisamente para eso tenemos hoy a nuestra querida amiga Paola Romero. Paola se graduó en la Universidad Metropolitana, hizo su licenciatura en estudios liberales y de ahí se fue a estudiar a King's College en Londres, donde hizo una maestría y un MPhil, para luego literalmente cruzar la calle e irse a London School of Economics a hacer su doctorado. Doctorado que le dedicó pues al pensamiento del autor que hoy nos ocupa, al pensamiento de Kant, siendo su tesis doctoral es titulada Kant y la voluntad política. De modo que sus intereses centrales son preguntas sobre el problema de la legitimidad y sobre el problema de la justificación del Estado en Kant. Y hoy en día, pues desarrolla esos intereses como asistente de investigación en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Se me ha pedido que haga una pequeña introducción sobre Kant, muy elemental, por supuesto, y aquí creo que la mayoría no lo necesitará, pero en todo caso, pues sabemos que Kant es un autor icónico de la Ilustración, que vivió entre 1724 y 1804, y ha sido un pensador potentísimo, un pensador de una enorme influencia, básicamente, fundamentalmente en el tema de teoría del conocimiento y filosofía moral. La importancia de Kant puede ser equiparable a la importancia de Mozart en la música, por ejemplo, ¿no? Que por cierto fueron contemporáneos, aunque no sé si se llegaron a conocer. Y trasciende estos dos temas. O sea, Kant ha tenido influencia en la filosofía del derecho, en la teoría de la democracia, en filosofía de la ciencia e inclusive en cuestiones de relaciones internacionales. Y su pensamiento se centró alrededor de tres puntos cruciales. El primero de ellos, el de la pregunta ¿qué podemos conocer? Es decir, un problema de teoría del conocimiento que abordó a través de la crítica de la razón pura. El problema de ¿qué debo hacer?, que es la pregunta básica de la moral, que abordó a través de la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Y el problema de ¿qué debo esperar?, que es la pregunta sobre el progreso moral en Venezuela, en la Tierra, perdón, y lo que podemos esperar del más allá. Y esta pregunta del qué debo hacer no solamente es una pregunta moral para Kant, sino que es una pregunta también política. Es decir, moral y política en Kant son inescindibles, no se pueden separar. Hay que mantenerlas siempre pues, unidas. Y se mantienen unidas a través de un elemento central, que es el problema de la responsabilidad por preservar la libertad. Y creo que aquí es donde este es el punto de partida de todo. ¿Por qué? Porque él también se ocupó de entender fenómenos que lo rodeaban y un poco la historia, y dentro de ese contexto lo que más lo marcó fue la Revolución Francesa, y de modo que le dedicó mucha reflexión a este fenómeno, es decir, al fenómeno de las revoluciones. Y creo que este es un buen punto de partida, Paola, para que empecemos a conversar, dado que en Venezuela estamos viviendo un proceso que se ha denominado revolucionario. Entonces, con unas consecuencias sociales, políticas, económicas, pues dramáticas que todos hemos sufrido. Y tal vez la primera pregunta que tendríamos que hacernos entonces, ¿cómo era la relación de Kant con este concepto de revolución? Él pensaba que las revoluciones eran positivas, eran negativas. ¿Cómo veía él las consecuencias de las revoluciones? ¿Qué nos podrías contar sobre esto, Paola? Marcos, gracias por esa introducción y por introducir a Kant también, y Armando por la invitación el día de hoy para esta discusión tan importante. Lo que dices es correcto. A Kant la Revolución Francesa lo marcó. Y cuando me estaba planteando, bueno, esta pregunta tan compleja, ¿qué le diría Kant a Venezuela? Como tú bien dices, creo que una manera de entrarle a esa pregunta es a través del hecho de que nosotros compartimos algo central con Kant, que es que vivimos y padecemos los efectos de un proceso revolucionario. Kant, como muchos de ustedes saben, vivía solo y está toda esta historia de este hombre que nunca salía de su casa, pero la Revolución Francesa lo marcó y leyó muchos periódicos, estaba sumamente interesado en el fenómeno, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la Revolución Francesa fue tan importante, o la revolución como concepto fue tan importante para Kant? Y lo fue porque le planteó a Kant un dilema filosófico que nosotros hemos padecido como un dilema político. Cuando digo nosotros, digo los venezolanos. Es un dilema, pues, por un lado,
La revolución viene a traer justicia, viene a eliminar desigualdades, a hacer al pueblo libre del yugo, ya sea del yugo del rey en el caso de la Revolución Francesa, o podríamos decir del yugo de la Cuarta República en la nuestra. Todo esto basado en principios morales, como la libertad, la fraternidad, la solidaridad o el valor de la soberanía. Eso por un lado, pero por otro, a raíz de estos principios morales y precisamente en nombre de esos principios morales, la violencia de la revolución está aparentemente justificada. Esa es la tensión que Kant vio, que por un lado el medio revolucionario es violento, pero supuestamente sus fines morales, sus fines ulteriores, justifican esa violencia. Y las revoluciones, como Kant vio, operan bajo un principio del todo vale. A Kant se le presentó el problema que se nos presenta a nosotros. Es el problema de cuánta transformación, cuánta destrucción, cuántos ministerios de la verdad, cuántos poderes populares, cuántos presos políticos, cuántas guillotinas son necesarias para decir que el objetivo de la revolución se ha cumplido. Esa es la pregunta que se hizo él y que yo creo que también nos hacemos dramáticamente nosotros. ¿Qué es entonces una revolución para Kant? Respondiéndote específicamente tu pregunta, Marco. Para Kant, la revolución es, en primera instancia, una ruptura radical del orden constitucional, una ruptura radical, no una transformación, una reforma, sino una ruptura radical del orden constitucional, del orden jurídico, pero también del orden social. Voy a decir un poquito más de esto, porque una cosa es que haya una ruptura constitucional, pero también que haya una ruptura a nivel de la sociedad. La revolución para Kant, o como él la vio, instaura una suerte de abismo legal, donde yo quisiera llamarlo como un abismo epistemológico. La palabra es un poco pretenciosa, pero lo que quiero decir con esto es que dentro de un proceso revolucionario se pierden los referentes. Y Kant era muy agudo, ¿okay? Este es un hombre que estaba en Königsberg y no salió de ahí y estaba muerto de frío y lo vio. La revolución es un proceso que nos hace perder los referentes, donde hay que redefinirlo todo. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Tan cierto es lo de la redefinición que la Revolución Francesa cambió hasta el calendario. Seguramente ustedes esto lo saben, la Revolución Francesa empieza en el año 1. No existió el tiempo antes, había que redefinir la experiencia del tiempo y, por cierto, estaba investigando esta mañana, desaparecieron las semanas, lo cual a mí me generaría mucho desorden mental. Esto de la redefinición de los conceptos y de los referentes morales nos debe sonar conocido cuando, por ejemplo, hemos vivido la redefinición de nuestros héroes y de nuestros enemigos, por ejemplo, en nuestros billetes. ¿Cuántos billetes hemos tenido que imprimir con caras nuevas para redefinir la economía y para redefinir quiénes son los héroes y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Hemos también tenido que redefinir hasta montañas. Hemos cambiado el nombre del Ávila por Guaraira Repano. Como digo, la revolución nos coloca en un abismo legal y en una pérdida total de referentes, y la tarea es entonces la de redefinir las cosas, como si cambiarle a las cosas el nombre les cambia también el sentido. La revolución para Kant tiene, digamos, el defecto o el reto o el problema que se presenta como con una suerte de manto jurídico, de manto supuestamente electoralista o democrático, y es por debajo de ese manto lo que yace o subyace es la intención de una transformación total de la sociedad. Esto fue lo que te dije al principio, que no solo hay una ruptura del orden jurídico, sino hay una ruptura del orden social, y la revolución se viste de legalidad, se viste de democracia, pero la intención profunda, y esto lo vio Kant, es la transformación de la sociedad. Hay que transformar, para la revolución la lógica de transformación política empieza por la transformación del hombre. Hay que hacer al hombre bueno, hay que hacer al hombre justo,
hay que hacerlo un genuino revolucionario, un genuino ciudadano, para luego encargarnos de las leyes y del buen funcionamiento del Estado. Una persona que, aquí tenemos a un miembro de SEDICE, y una persona que vio esto muy claro fue Carlos Rangel. De hecho, Carlos Rangel, en mi opinión, entendió las revoluciones mejor que Kant. Por supuesto, tiene la perspectiva histórica que no tenía Kant, pero este análisis, este poder ver que detrás de intenciones políticas, de transformación política, hay unas intenciones de transformación de la sociedad y de sus individuos en su totalidad, es una idea que a mí me parece sumamente profunda. Y en este punto específico, Kant lo dijo, la revolución quiere encargarse de hacer a la gente feliz y no de hacerla libre. Y esto ya tú lo mencionaste, Marcos, aquí hay una distinción entre la felicidad y la libertad. Esto también lo vio Hannah Arendt, aquí hay algunas personas que están presentes y que la trabajan. Para Kant la importancia del Estado es que nos convierte, nos garantiza nuestro estatus como entes jurídicos, como sujetos jurídicos, como sujetos de derecho. El asunto del Estado no es el de no debería ser el de la felicidad del individuo, y él estaba muy claro que la Revolución Francesa tenía un interés por la felicidad de las personas y no por la seguridad de su libertad. Claro, ahí hay un problema, ¿no? ¿Quién decide qué es la felicidad? ¿Quién va a decidir qué es lo que nos hace realmente felices? En el caso de la Revolución Francesa, pues ciertamente el Comité de la Salud Pública. A lo mejor en el caso de otras revoluciones, pues el partido. Otro punto importante que, claro, esto lo vamos a discutir, solo te estoy dando como algunas ideas para abrir el debate, ¿no? Otro punto importante para Kant de qué es la revolución es una revolución es aquel fenómeno, digamos, aquel fenómeno que confunde, deliberadamente o no, pero que confunde la legalidad con la legitimidad. Estos son dos conceptos importantes que ciertamente podemos discutir. Tú, Marcos, los conoces mejor que yo porque eres abogado y experto en la filosofía del derecho, pero por lo que entiendo es que, por lo menos en el análisis que hace Kant de la revolución al instaurarse exitosamente, digamos, una vez vivido el proceso de la toma de poder, una vez en el poder, la revolución suele vestirse de legalidad, pero al ser su origen, un origen violento, carece de legitimidad. Y esto es una diferencia importante en el pensamiento político en general y por supuesto en el pensamiento político de Kant. Y es la diferencia entre lo que llamamos el poder de facto y el poder de jure. Esto dicho en criollo o en barquisimetano, sé que hay muchas personas de Barquisimeto, tierra que quiero y que admiro, es la diferencia entre el poder militar y el poder de la ley, de cierta manera. Y Kant muestra que, por lo menos en el caso de la Revolución Francesa, había poder de facto, es decir, había el poder se tenía el poder de la fuerza, mas no se tenía el poder de la ley, no se tenía legitimidad, no se tenía el poder de jure. Una cosa importante es que para un Estado funcionar como gobierno, tiene que tener ambos. Tampoco la idea es solo tener el poder de jure, es decir, nosotros tenemos la legitimidad, pero no tenemos el poder fáctico. El Estado necesita ambos juntos, no solo uno. El poder de las revoluciones es que suele tener el poder de facto, mas no tiene el poder de jure, es decir, cuenta con una supuesta legalidad basada en la violencia, basada en la fuerza, lo que Weber llamaba el monopolio de los medios violentos y no en su legitimidad. Finalmente, y me gustaría saber qué piensas tú de esto, Marcos. A Kant le preocupaba mucho la guerra civil, no solo la revolución, sino la guerra civil. Y es el caso que, si tú miras un poco la historia, que la mayoría de las revoluciones devienen en un proceso de guerra civil interno. El caso de la Revolución Americana es totalmente excepcional, y yo creo que Hannah Arendt, filósofa con la que tengo muchas diferencias, pero su libro sobre las revoluciones entendió esto
súper claro. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Kant vio esto, la conexión entre revolución y guerra civil. Y claro, para nosotros esto es obvio, pero este es un señor en el siglo XVIII, o sea, esta es la primera revolución moderna en Europa, y ya lo está visualizando desde un punto de vista filosófico. La revolución puede, digamos, acabarse, la toma de poder puede acabarse, se pueden estar ya en el poder, en Miraflores, por decirlo así, pero puede haber una tácita guerra civil entre fracciones. Y esto es muy importante. Esto es muy importante además porque es uno de los principios fundamentales del pensamiento, de la teoría de la guerra y de la paz de Kant. Y es que el cese de la violencia directa, la violencia física, la confrontación militar, no implica la paz. Puede haber una apariencia o una sensación de paz porque hay supuestamente, o por lo menos temporalmente, un cese del conflicto bélico y de las hostilidades. Pero eso no significa que se haya hecho de la paz un principio. Y el que vio, y honestamente, el que esto sí lo vio más claro que Kant aún fue Hobbes. Y Hobbes, esto es un ejemplo que yo siempre traigo a colación porque me parece muy, muy ilustrativo, que Hobbes dice, aunque el Estado esté instaurado, aunque estén todas las estructuras gubernamentales necesarias para decir que se vive bajo un Estado, nosotros todavía en la noche cerramos la puerta con llave. La pregunta es ¿por qué? No debería haber razón por la cual todavía tenemos miedo a un posible conflicto, una hostilidad o un acercamiento hostil. Y esto me hizo pensar, y estoy seguro que ustedes también lo han vivido, en mi abuela diciéndome que en la época de Pérez Jiménez nadie cerraba la puerta. Seguramente lo han escuchado. Y eso a mí siempre, relacionándolo con Kant, me hace pensar, ¿qué es realmente la paz? ¿Es cerrar la puerta con llave? ¿No cerrar? ¿Qué significa? ¿Cómo es que bajo una dictadura no se cerraba la puerta? O sea, creo que hay mucho para pensar, pero la idea que quiero que quede bastante clara es que Kant vio que en un proceso revolucionario, aunque pueda haber un cese de la revolución bélica, por ejemplo, de la confrontación o de la toma de poder o del golpe de Estado, como lo quieras llamar, lo que le sigue no es necesariamente la paz solo porque haya una ausencia de confrontación bélica. Para resumir, y podemos entrar un poco en debate, lo que he dicho hasta ahora es que para Kant la revolución es la ruptura radical del orden constitucional y del orden social. Hay un antes y un después en todo proceso revolucionario. Y esto le preocupa. Además, Kant entiende que este antes y el después es una mentalidad. Es la mentalidad del borrón y cuenta nueva. Kant le costó mucho articular esta idea, pero la vio. La revolución para Kant nos coloca, como sugerí, en un abismo legal y en un abismo de referentes. Hay que volver a redefinirlo todo. Y sobre todo redefinir quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia. La revolución para Kant se encubre en un manto legal, en un manto juridicista, en un manto democrático, para realizar una profunda transformación de lo que significa ser un hombre en sociedad, de lo que significa ser un ciudadano, de lo que significa formar parte de la sociedad realmente. Unos cuentan y otros no. Unos son escuálidos y otros no. La revolución equipara, identifica la legalidad con la legitimidad, y como discutimos, lo podemos discutir más, puede haber legalidad sin legitimidad, puede haber legitimidad sin legalidad, y finalmente pues la revolución confunde a la paz con un mero cese de conflicto armado. Esas son como algunas ideas que preparé, no sé qué te parece, Marcos, y qué quisieras como discutir. Sí, gracias, Paola. Realmente, pues muy esclarecedora y me hace hacerme algunas preguntas, ¿no? Quisiera empezar por el final. Es decir, sí. Hay pareciera que una relación entre legalidad y paz, una relación de fondo entre legalidad y paz que
que es alterada por la aparición de una revolución que puede utilizar la legalidad para generar violencia. Yo creo que es una idea que podríamos desarrollar un poco. Va también de la mano de esa idea que tú también decías de ruptura y legitimidad. Es decir, dos tipos de legitimidad de origen y de legitimidad de desempeño, ¿no? Creo que estos son dos puntos que me gustaría que empezáramos a conversar, porque luego hay otros también que tocaste que son interesantes, como por ejemplo esta distinción kantiana de la libertad, no una libertad utilitarista, no una libertad desde la felicidad, sino digamos, una libertad desde lo que es la libertad en sí misma, digamos, ¿no? Creo que son tres cosas que podríamos conversar, si te parece. No, me parece excelente. Que tú dijiste una cosa que me interesó, utilizar la legalidad para el cambio, para la paz, para... Sí, que pareciera que en el concepto, digamos, de Kant, podría haber una relación entre legalidad y paz, digamos, pero no una paz aparente, sino una paz, digamos, sustantiva, y que bajo la apariencia de paz y de legalidad, las revoluciones más bien ejercen una enorme violencia. Totalmente, y lo que dices me gusta cómo lo defines, Kant no lo define así, pero me parece útil, que es una paz sustantiva, que es, Kant, por lo menos en la paz perpetua, él dice que la paz tiene que convertirse en un principio, es decir, tiene que haber tiene que hacerse ley la paz, tiene que estar en la ley. Ahora, algo que sí no pude decir, y voy a aprovechar precisamente este punto de discusión, es que hay que también notar que algo que cambió es que el tema de la legalidad y la legitimidad no solo depende de si existe o no una constitución. Y eso es algo que yo he quizás notado en nuestra tradición venezolana constitucionalista, que el hecho de que exista una constitución vigente, existe entonces legalidad. Ahora, claro, uno contesta, bueno, por ejemplo, la constitución actual, ¿es ella legítima o ilegítima? Y como tú bien decías, una cosa es cómo la llevas a cabo y otra cosa es su legitimidad de origen. Podríamos pensar que la constitución de 1999, 99, ¿verdad? O 98, 99, venezolana, tiene un origen legítimo. Digamos, fue el resultado de una asamblea electa, ha sido ratificada, pero la pregunta es, bueno, la manera en que se ejercita o se lleva a cabo esos principios constitucionales, ¿es legítima o no? Bueno, eso sería cuestión de debatir. Eso un punto. Creo que hay unos comentarios en el chat, después los leemos. Sí. Con respecto a la relación entre legalidad y paz, Kant le preocupaba mucho, hay que notar que aquí hay como dos niveles, ¿no? Uno es la paz doméstica, la paz dentro del Estado, que por supuesto en el caso venezolano en este momento es muy controversial y muy contencioso decir si dentro del Estado venezolano existe o no paz. Eso es un nivel, y luego está el nivel internacional, la paz entre estados. Y luego está el nivel cosmopolita, que es el nivel del mundo, ¿no? El mundo en su totalidad. Para Kant, la verdadera paz, lo que él llama la paz perpetua, la paz para siempre, ¿no? La paz perpetua, implica legalidad a los tres niveles. Es decir, de nada vale que Venezuela tenga paz a nivel doméstico y que sus vecinos, por ejemplo Brasil y Colombia, estén en guerra, especialmente porque nosotros estamos en el medio. Nuestra paz es vulnerable con respecto a otros estados bélicos, a otros estados que estén en guerra. Y finalmente, para Kant, la paz tiene que ser un principio universal. Y esto, como tú bien decías al principio, Kant ha tenido una gran influencia en el pensamiento de la teoría democrática. Y una manera de entender, por ejemplo, el principio de intervención internacional o de intervención humanitaria en otros países, tiene orígenes en Kant, precisamente en esta idea de, bueno, tenemos que llevar
la paz, tenemos que llevar las estructuras democráticas, tenemos que llevar la legalidad a otros países, porque si el mundo entero no se hace república, todos estamos en riesgo. Entonces eso creo que es como importante también verlo, que la legalidad de la paz no es solo doméstica, sino también internacional. No sé si quieres comentar Sí, algo. creo que en este contexto es bueno leer la pregunta que hace la profesora Rocío Guijarro, que pregunta, ¿puedes elaborar un poco más de las 3 revoluciones en las que habla Kant? Revolución por naturaleza, por medios pacíficos y por medios violentos. Y en La Paz Perpetua, él habla de revoluciones por naturaleza, que puede darse por muerte de los que estén en el poder. Que pueden darse por muerte. Creo que es continuación de lo que había dicho antes, ¿no? Sí, revolución por naturaleza, revolución por medios pacíficos y por medios violentos. Rocío, te admito que no, la distinción no la tengo como en la cabeza, y yo hubiese, al menos la manera en que lee Kant, claro, él también cambió, ¿no? Hay opiniones más agudas, más críticas de la Revolución Francesa en la doctrina del derecho, pero la revolución para Kant siempre es violenta. Si no, es reforma. Él está abierto a la idea de reformas progresivas, como en el espíritu de Edmund Burke, por ejemplo. Pero la revolución es por definición a través de medios violentos. Ahora, que existe la posibilidad de una revolución por medios pacíficos, podríamos pensar en Gandhi, no sé quién tienes en mente, o en Nelson Mandela, por ejemplo. Yo quisiera pensar que es que ese es el problema, ¿no? El monopolio de la palabra revolución. Yo creo que, por ejemplo, el liberalismo es una revolución, es la revolución del siglo XVII y del siglo XVIII. No puedo pensar en algo más revolucionario que pensar que el individuo es responsable de sus acciones. No se me ocurre algo más revolucionario que eso dentro del pensamiento político, pero solemos equiparar, al menos históricamente y de nuevo en el pensamiento político, a las revoluciones con, digamos, con propuestas más progresistas, más egalitarias, y todo esto pues tiene sus raíces en la Revolución Francesa. Sí, ahora, otra de las preocupaciones que podíamos tener, siguiendo un poco lo que has venido diciendo, es qué pasa después de una revolución. Entiendo que Kant se focaliza más en las consecuencias que en las causas, ¿no? Y este problema, digamos, de la paz romana revolucionaria en oposición a este concepto de paz que has venido esbozando, ¿no? Entonces, ¿qué nos diría Kant sobre las consecuencias que puede traer una revolución? Sí, Marcos, tienes toda la razón, y es interesante pensarlo, ¿no? Que Kant, a diferencia, por ejemplo, de Edmund Burke, quien sí se dedicó a entender las causas de la Revolución Francesa, Kant se dedicó a entender las consecuencias, o sea, qué trae un proceso revolucionario a una sociedad. Y creo que, bueno, el caso de Venezuela es un excelente ejemplo, y por eso es que soy tan enfática con este tema de la ausencia de referentes. El proceso revolucionario tiene una intención de cambio total. Esto es un término que no es mío, que tomo de Bernard Jack, quien hace un análisis que esto es un fenómeno, una manera de pensar totalmente moderna, que para cambiar una cosa que tú podrías decir, bueno, córtale la cabeza al rey, suficiente. No, hay que cambiarlo todo, hay que cambiar todas las estructuras de la sociedad por esta mentalidad de que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y yo creo que esto se ve muy claro en las constituciones, las tradiciones de derecho constitucional o de derecho napoleónico, y Marcos, tú sabes más de estos y los libros que tienes detrás, estoy segura que las respuestas a todo esto están ahí. En comparación, por ejemplo, con las tradiciones de common law. En Inglaterra no hay una constitución, pero hay ley. Ahí uno nota que la ley y la legalidad y la legitimidad no tienen que estar
necesariamente ancladas en un texto escrito, un texto que desde un punto de vista muy positivista dice, bueno, si colocamos el derecho a la igualdad de las mujeres en la Constitución, habrá derecho de igualdad de las mujeres. Y esto lo vemos muy claramente en la Revolución Francesa, y de nuevo, Kant lo vio. Él dice, una de las consecuencias de la Revolución es que a partir de la redefinición y de la pérdida de referentes morales y políticos, va a estar en manos de unos pocos definir estas cosas, definir qué va dentro de la Constitución y qué no, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Otra de las consecuencias, me preguntabas por cómo cambian las consecuencias de una revolución, y por supuesto tenemos siempre a Venezuela como en nuestra mente, en esta discusión, es, bueno, 2 puntos, ¿no? Uno, la necesidad perenne de reformar la Constitución. Kant ya lo vio. O sea, no es suficiente hacer un cambio, hay que hacer otro, hay que hacer otro. Y el Estado pareciera siempre estar en una suerte de estado de emergencia, en un estado de alarma, en un estado, lo que Schmitt luego definirá un estado de emergencia, que es que el Estado pareciera siempre estar, más que gobernando, está dictando. No sé si se nota la diferencia. En vez de resolver lo de los puentes, en vez de resolver lo de la autonomía universitaria, en vez de resolver el problema de la salud, lo que hay es que dictar más y más leyes. Y hay que dictar y más procesos, por ejemplo, electorales. Entramos en lo que a Schmitt, por ejemplo, le preocupaba mucho, que es estos procesos de constantes referenda. Se convierte en un gobierno de referenda y no en un gobierno de leyes. El decisionismo, así es, Mariana, correcto. Eso es otra consecuencia interesante. Debo decir que aquí sí estoy pensando más en Schmitt que en Kant. Pero otra consecuencia que Kant sí vio es el de la anarquía. Que hay luego del proceso revolucionario, y en parte por esta redefinición y este positivismo y este decisionismo, podemos entrar en un estado de anarquía porque no está claro en manos de quién está el poder. Y esto es súper importante e interesante. Y esto es otra pregunta. Schmitt se hace la pregunta de esta manera, dice, pregúntese ¿quién es el soberano? Y la respuesta a esa pregunta le dirá quién tiene el poder. Uno podría decir que si uno duda quién tiene el poder en los Estados Unidos, algunos muy rápido podrían decir Google o Facebook. ¿Dónde está realmente la silla del poder? Los procesos revolucionarios, por su naturaleza radical y cambiante, no está claro en manos de quién está el poder. Y tan cierto es que si tú te sientas a entender la Revolución Francesa desde 1789 hasta Napoleón, wow, es agotador todo lo que sucedió. Pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Comités, bueno, la época del terror, los jacobinos, no soy una experta, pero uno dice, bueno, aquí hay una contestación, hacen contestation, una contestación real de quién tiene el poder. Esto Kant lo vio, y por eso Kant, y esto lo discutíamos con Armando ayer, una pregunta que me hacía Armando, Kant vio, de cierta manera, Kant se plantó con la monarquía. Él veía más legitimidad, pero ¿por qué? Porque había más estabilidad política en la legitimidad del origen del poder del rey que del proceso revolucionario. Y eso a mí me parece fascinante. Sí, es muy interesante, y sobre todo lo primero que decías, consigo que de alguna manera también era la preocupación de Popper, ¿no? Con este tema del lienzo en blanco y el utopismo, ¿no? Sí. No sé si habrá alguna relación, una influencia directa, pero en todo caso, pues tenían la misma preocupación, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Luego después de la pregunta de qué pasa después de la revolución, creo que la pregunta fundamental que tendríamos que hacernos en base a lo que has venido diciendo es cómo contrarrestar la revolución. Es decir, cómo prepararnos para la paz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol tiene la ilustración en la ciudadanía, por ejemplo? Esa relación ciudadano-ley, ciudadano-constitución que tú estabas esbozando ahora, ¿cómo la verías en una
digamos, en un contexto de contrarrestar esta fórmula revolucionaria, ¿no? Y luego seguimos pues con algunos comentarios que nos ha hecho Mariana y luego Armando. Perfecto, sí, tu pregunta me encanta, porque una cosa, ya estamos pasando como del análisis de qué es la revolución a las consecuencias de la revolución, y ahorita vamos a pasar al cómo contrarrestar la revolución, o cómo, sí, cómo contrarrestar estas consecuencias tan perniciosas y tan profundas. Y aquí entra, digamos, el Kant ilustrado, ¿no? Aquí entra el Kant que frente a Kant le preocupaba mucho el despotismo, le preocupaba el paternalismo. En ese sentido Kant es muy liberal porque dice, bueno, pueden lo que él llama los políticos morales y los políticos moralistas. Él dice, mira, puede haber un gran padre del Estado. Por cierto, el presidente de Venezuela se llamó hace poco padre del país, me pareció interesante. Se puede definir como padre del Estado y ser lo que llamaban los déspotas benevolentes. La gente está feliz, la gente está contenta, hay luz, hay agua, hay seguridad jurídica, seguridad material, pero no eres libre. El costo de esos beneficios es la libertad individual. Y Kant dice en el famoso texto, ¿qué es la ilustración? Que una sociedad que se permite a sí misma vivir bajo el despotismo, vivir de esta manera, que una sociedad que está dispuesta a dar su libertad a cambio de otras cosas, como tú decías, cosas utilitarias, cosas materiales, cosas instrumentales, esa sociedad no ha madurado. Así lo presenta él. Él dice, es una sociedad inmadura. Madurar es tomar cartas de tu vida, hacerte responsable de tu existencia, hacerte responsable de tu libertad. Y a mí eso me parece interesante porque además Kant ahí está diciendo, como tú decías, Marcos, nos tenemos que hacer responsables de la paz. La paz no va a venir a nosotros tenemos que prepararnos, hacernos sujetos de la paz. Y esa preparación viene, pues bueno, a través, por supuesto, de la educación. Hay una simbiosis, ¿no? Uno se prepara para ser libre, pero también tiene que haber instituciones que nos hagan libres. Tiene que haber una simbiosis entre individuo y Estado. Tienen que existir los mecanismos que nos permitan expresar esa libertad. Y creo que uno de nuestros problemas, y no solo de Venezuela, del mundo entero, es pensar que la democracia electoralista es el único mecanismo, o un mecanismo no solo necesario, sino suficiente para garantizar la legitimidad, la salud, el talante moral de un Estado o de un gobierno, ¿no? A mí me parece que hay muchas cosas importantes ahí, y leí hace poco y me preocupa cuando Kant dice que debemos madurar, y madurar es dejar de ser niños. ¿Y qué es dejar de ser niño? Dejar de que otro te diga lo que tienes que pensar por ti mismo. Eso es lo que significa hacerse adulto. Y para eso, bueno, se necesitan muchas cosas, pero hace poco leía que en Venezuela, un reporte de la UCAP, si no me equivoco, que dice que 37% de jóvenes entre 15 y 29 años en Venezuela, 37%, no estudia ni trabaja. ¿Qué? Es decir, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que el 37% de los jóvenes en Venezuela no estudian ni trabajan? Creo que es precisamente este punto de Kant, es decir, cómo vamos a compensar un proceso de madurez política y social tan necesario. Es posible, por supuesto que es posible, y nunca es demasiado tarde, pero para la libertad también se tiene que querer, se tiene que desear, no solamente se tiene que soñar, y se tiene que valorar. Y uno de los problemas que también Kant vio es que las revoluciones empiezan a dar valor a otras cosas que no son la libertad, como por ejemplo la felicidad, la igualdad. Ojo, todos estos son valores, pero ¿dónde queda la libertad en todo esto? Sería como la pregunta.
Bien, Paola, aquí hay varios comentarios. Hay uno de nuestra querida Abrimos doctora la... Liliana Faciani, sí, que nos dice, John Stuart Mill lo dice en sus consideraciones sobre los gobiernos representativos, los llama cazadores de cargos. Luego, Sí, nuestra también querida Mariana Campos nos dice, Maquiavelo habló de esta anarquía como anomia, y en esos casos era necesario la entrada del príncipe en vez del soberano de Smith. En el principio aún se conserva la legalidad y la formalidad. Smith, el soberano, es el que decide. La profesora Guijarro dice que está de acuerdo con Paola en la paz es una construcción de los individuos. César Augusto nos dice, nos pregunta, ¿cómo contrarrestar o quizás cómo reconstruir el país después de la destrucción revolucionaria? Hoy en Venezuela es un Estado fallido sin instituciones, sin moral y servicios públicos que funcionen. Lo cual es ideal, Rocío dice, porque no es función del Estado, es un proceso dinámico de construcción desde los propios individuos. No sé si tienes algunos comentarios sobre la pregunta que hacía César Augusto y los comentarios que ha hecho la profesora Guijarro, la profesora Mariana Campos y la profesora Liliana Faciani. bueno, primero agradecerlos y rápidamente, Liliana, John Stuart Mill, sí, por supuesto, el gobierno representativo y también la diferencia, y esto es algo que hablé hace poco, en la diferencia entre la democracia liberal o representativa, al estilo de Mill, y la democracia popular, que es realmente el tipo de democracia que suele defenderse en procesos revolucionarios. En respuesta a Mariana, de acuerdo, las diferencias entre Maquiavelo y Schmitt son fascinantes. Y fíjate que Kant llega, a diferencia de Rousseau, como se dice en inglés, Kant didn't bite the bullet. Es decir, él no se dejó tentar por la idea del príncipe benevolente o del gran soberano jovesiano o del legislador rusoniano. Por lo menos la lectura que yo le doy a Kant es que Kant sabe que el costo de la libertad es muy alto, pero no se debe ceder. No se debe ceder a los grandes y benevolentes déspotas. Sé que Armando tiene una pregunta, pero para ser un poco más organizada voy a responder a la pregunta de César Augusto, que pregunta, bueno, ya lo hablamos un poquito, ¿no? ¿Cómo contrarrestar o quizás reconstruir al país de la Venezuela post-revolucionaria? Ahora todo es post-revolucionaria. Una Venezuela que no, es un Estado fallido, sin instituciones, sin morales y servicios públicos. César Augusto, quisiera ser un poquito más optimista, porque para ser consistente con lo que dije antes, antes dije o quise decir, espero que sea una implicación de lo que dije, es que el Estado no lo hacen solamente sus instituciones, la hacen sus ciudadanos. El Estado, y esto lo dice Kant, él habla del Estado civil, que me gusta mucho, porque no es ni el Estado ni la sociedad civil, es el Estado civil. El Estado civil es un compendio de individuos libres. Y yo creo que en Venezuela, y esto lo evidencia esta conversación que estamos teniendo, sí hay moral. Estoy de acuerdo contigo que hay instituciones fallidas, hay una falla estructural, hay una falla de gobernabilidad, pero no diría que no hay moral, porque si no, no podríamos tener esta conversación. Tienen que haber unos referentes sólidos. Cuando nosotros aquí hablamos de libertad, hablamos de paz, hablamos de democracia, hablamos de parlamentarismo, hablamos de todas estas cuestiones, nos entendemos, y nos entendemos a un nivel, y perdona lo teórico, pero nos entendemos a un nivel metaético. O sea, todos, no sé exactamente qué piensan ustedes, pero algo compartimos. Y yo creo que en Venezuela hay un núcleo moral desde el que se está trabajando. No se puede trabajar, pero ya se está trabajando. Lo que sí es que no, lo que yo no sé si lo diría Kant, pero lo que yo le diría a Venezuela, y perdonen como lo arrogante del asunto, preferiría no colocarlo así, pero una sugerencia, un pensamiento que tengo, es que la tarea no es la de borrón y cuenta nueva. Un error sería, y esto sí también lo diría Kant, porque lo acabamos de ver, el punto no es
por el hecho de que haya habido un proceso revolucionario tan destructivo, no significa que nosotros también tenemos que entrar en la lógica de hacer borrón y cuenta nueva, de redefinirlo todo, de empezar de cero. La mentalidad del empezar de cero creo que nos puede traer muchos problemas y lo veo como un retroceso y quizás no tanto como un avance. Muy bien, Armando, tenías algunos comentarios y luego le quisiera dar la palabra a nuestro amigo Cecil Álvarez, que tenía también algunos comentarios. Sí, gracias, Marco. Más que, bueno, muchas preguntas, muchos comentarios, muchas ilustraciones. Lo primero, el primer comentario era sobre una conversación que estamos teniendo ayer con Paola previo al evento, y me hablaba de que, oye, no veía Kant tanta legitimidad en el poder, digamos, de la fuerza, sino en el de la ley, pero tú necesitas la ley, tú necesitas a la fuerza para imponer la ley, de derecho administrativo, filosofía, el monopolio de la fuerza, la policía administrativa, y los orígenes históricos del poder legítimo siempre ha estado en la violencia, porque el rey o la monarquía de la que puede decirse que defendía Kant en ese sentido, era porque el papá o el abuelo, generaciones anteriores, se hizo de un pedazo de tierra a punta de violencia y empezó a generar designios ahí, y eso evolucionó eventualmente. Es decir, tiene un elemento violento. Y eso me lleva a otra cosa, es cómo se echa el cuento de la humanidad si no es a raíz. O sea, yo siento que la historia de la humanidad y de la evolución de la humanidad es la historia de guerras y aprendizajes, procesos de desestabilización y estabilización, siempre con la violencia como hilo conductor, y eso nos ha definido desde el principio de los tiempos. Por eso es que a veces me pongo a pensar sobre el idealismo que hay en Kant para buscar la paz perpetua, que es el ideal y hay que perseguir, y eso es bueno, no sé hasta qué punto es realizable. Ese era como que quería tu comentario en ese primer sentido. El segundo es algo más específico, y es el tercer artículo preliminar de la paz perpetua en Kant, cuando él habla que hay que, digamos, desaparecer o digamos, eliminar, desaparecer lo que llama el miles perpetuus, que son los ejércitos en pie, digamos, los ejércitos regulares, ¿no? En el tercer artículo, repito, preliminar de la paz perpetua. Y lo comento porque siempre ha estado, yo que estuve en la Comisión de Defensa y Seguridad, y se dan todos estos debates que hemos visto de la evolución histórica del Estado venezolano y cómo el militarismo ha sido una constante en nuestra historia, y tuvimos 40 años digamos, relativamente de una república civil y democrática, para usar un poco el término, le gusta carrera damas, la república civil y democrática que duró 40 años, tuvimos, pero no fue, digamos, dirigida por militares. Y habla en el último, y con esto termino, la última frase, digamos, de ese tercer artículo preliminar, él habla de que de las tres formas de poder, y él habla de la forma de poder como ejército, alianzas y dinero, de las tres formas de poder, sería sin duda la última, el más seguro instrumento de guerra, quiero decir el dinero, si no fuera por la dificultad de apreciar bien su magnitud. Y aquí quiero entrar también un poco con el tema de Venezuela, con este tema de guerra, con este tema de la vinculación del dinero. Quiero felicitar, por cierto, el trabajo que viene haciendo CEDICE. Aquí sé que está Rocío con todo este tema y transparencia de Venezuela también, todo este tema de la deuda, de los bonos, de las irregularidades en todo este sistema que se fraguó durante 20 años, y la inmensa cantidad de dinero. Se habla de que en Venezuela hay quienes hablan de que ha sido el peor escándalo de corrupción en la vida, y repito, yendo a Kant, sería sin duda el dinero el más seguro instrumento de guerra, si no fuera por la dificultad de apreciar bien su magnitud. Ya que estamos apreciando la magnitud, quisiera traspolarlo un poco al caso venezolano. Muchas gracias a todos. Gracias, Paola, y gracias, Marco. Gracias, Armando. Bueno, más que preguntas, creo que agregaste contenido, así que te lo agradezco muchísimo, porque son aspectos de Kant que no mencioné, y espero que todos hayan estado prestando bastante atención, porque fue muy, muy importante. Antes de responderte, Marco, solo para dar como
noción, noción de realidad al cuánto tiempo más vamos a discutir, como... Sí, yo pensaba que le diéramos la palabra a Cecil, luego hay unas preguntas de Jairo Entonces, García y un par de unos, comentarios de Gladys Villarruel. unos 10 minutos más para que la Sí, gente tenga como idea de... 10, 15 minutos más. Perfecto, no es para que la gente tenga más o menos Sí, idea claro, claro. de lo que estamos Y para haciendo. no Excelente. extenderlo Y para yo demasiado. también tener idea. Claro, claro, sí, un máximo de 15 Gracias. minutos. Buenísimo. Armando, con respecto a tus dos puntos. El primero, bueno, imagínate, tú eres un filósofo, tú eres un realista político. Y bueno, por lo que escuché, Kant se debate. Por eso uno puede escribir tesis sobre Kant, porque hay suficiente espacio para entender, bueno, si Kant era un realista político con respecto a la guerra, o más bien era un idealista. Su, su filosofía, ya, listo, su filosofía, lo que llaman la filosofía de la historia en Kant, como el cuento que echa Kant, según el cual vamos hacia adelante, sea lo que sea que pase, las guerras son más bien medios que nos llevan a reflexionar para darnos cuenta del valor de la democracia y de la libertad. Esto que llama él de la naturaleza trabaja de maneras extrañas para hacernos ver que la libertad y el progreso moral es lo más importante. Podríamos hacer una lectura muy idealista del caso venezolano, que es que esta es nuestra prueba máxima para darle valor a lo que realmente importa. Sobre el origen del poder político siempre en la violencia. Estoy de acuerdo y Kant también lo estaba. Y esto es un punto de tensión enorme con respecto a su teoría de la revolución, que es que para Kant una vez es mejor que haya alguien en el poder a que haya un vacío de poder, porque el vacío de poder implica la anarquía total. Entonces la pregunta es, bueno, no importa quién esté, es mejor que esté un déspota a que no esté nadie. Eso lo dejo abierto porque es un problema para Kant. Pero ciertamente el poder puede tener un origen violento, pero hacerse legítimo. Fíjate que muchos gobiernos, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Theresa May, por ejemplo, cuando David Cameron renuncia y tiene que haber un nuevo líder, bueno, por el hecho de que ya el Partido Conservador tenía la mayoría, al ellos elegir el líder del partido, Theresa May tenía derecho legal de ser la primer ministra de Inglaterra, más no legítimo, porque no había sido elegida. ¿Qué hace Theresa May? Llama a una elección para legitimar su origen, a pesar de que podríamos decir que su origen de cierta manera es violento, porque es impuesto por el partido. Eso es un ejemplo que podría ser ilustrativo. Luego, con respecto al segundo punto de los ejércitos, la desaparición de los ejércitos regulares. Ahorita que estoy en Suiza, me haces pensar en el caso suizo, ¿no? Y la famosa neutralidad suiza. Suiza, pero paradójicamente, a pesar de que Suiza hace de la paz y de la neutralidad un principio constitucional, el servicio militar en Suiza es obligatorio. De hecho, estaba viniendo a la universidad ahorita y vi un pocotón de chamos con sus armas, y como pasó lo que pasó en el set este en Hollywood, me sentí, no sé, me dio mucho miedo, lo admito, ver armas por ahí. Todo esto para decir que tiene sentido para Kant decir que, ¿cuál es el sentido de los estados de decir, estamos en, por ejemplo, la paz de Westfalia o la paz de Versalles? Los estados dicen, queremos estar en un estado, en una condición de paz con el resto de los estados, porque tienen milicias. Si hay milicias y si hay ejércitos, porque está constantemente la posibilidad de guerra. Y ese es el punto de Kant, que el hecho de que no haya una guerra no significa que no esté la posibilidad de guerra. Tan cierto es que tenemos ejércitos listos para combatir. Eso con respecto al segundo punto. Con respecto al punto del dinero, sí es un poquito más complejo. Lo único que quisiera agregar a lo que dijiste, que en realidad fue una síntesis de lo que piensa Kant con respecto a este punto, es que Kant dice que uno puede refutar, ¿cómo sería la palabra? No puede haber un impuesto para ir a la guerra. O sea, no se le puede pedir al ciudadano que pague la guerra. Y a mí eso me parece uno de los puntos claves de la consistencia filosófica de Kant.
Si el objetivo de un Estado legítimo es la paz, tú no puedes pedirle a los ciudadanos que estén abiertamente, que estén obligados a ser ¿cómo se dice? Los sponsors, Patrocinante. los patrocinantes de la guerra. Me parece, yo digo, Kant lo viste. Está bien. Bien, quería darle la palabra a Cecilia Álvarez y ver si podemos hacer respuestas en la medida de lo posible, un poco más corta, para poder leer las preguntas de Santiago y algún comentario de la profesora Rocío, también de Jairo, etc. Entonces, Cecilia. Muchas gracias a la profesora. Muchas gracias a Marco y a la profesora. Es posible que tenga problemas de que se me entienda, porque yo soy como Gonzalo Barrios, no sé si ustedes se acuerdan de Gonzalo Barrios, que era lengua de trapo. Así estoy yo, lengua de trapo. Y es que voy a tener que hablar muy pausado y tratando de articular bien lo más posible. Bueno, primero presentarnos. Nosotros somos un grupo de personas que no estamos en cursos en estudios filosóficos, que somos personas normales y corrientes. Yo lo que soy es pastor de cabra y ganadero, y conmigo hay un grupo como de 15, 17 personas, que algunos son abogados, otros ingenieros, otros son charcuteros, tenemos 2 charcuteros, etcétera, ¿no? Que nos hemos preocupado desde hace muchos años atrás de tener un estudio de la realidad latinoamericana. Y en esos estudios llegamos a la conclusión que para comprender la filosofía occidental, Kant es un antes y un después de esa filosofía occidental. Kant marca una pauta. Y por supuesto yo entiendo que Kant es un post-revolucionario de la Revolución Francesa. La vivió en su vida. Porque él es un hombre creado en el modernismo total. Y esa posición del modernismo introduce una cuestión muy importante en el pensamiento filosófico, que es el hombre, que es el hombre que a priori conoce las cosas y le pone cierta medida a la naturaleza y a las cuestiones. Eso no existía antes del Renacimiento, y eso se da en el Renacimiento. Entonces, en esa cuestión de qué es el hombre, que es la cuarta pregunta que se hace Kant en la teoría trascendental del método, en esa pregunta de qué es el hombre, ahí donde entro yo a preguntarle a la profesora, ¿se puede considerar el imperativo categórico verdaderamente un derecho universal? Es decir, esa cuestión de la moral no será más bien una visión, como dice Nietzsche, producto de una educación cristiana y católica que no es universal. Porque si nosotros vemos a Venezuela, el gran problema de nosotros los venezolanos es que somos occidentales a media, siguiendo al maestro del señor Guerrero, que es nuestro maestro. Somos occidentales a media y además estamos muy marcados por la influencia africana, no negra, y por la influencia indígena. Y todo eso nos hace ser muy diferentes, y que necesitamos urgentemente buscar esa definición, y esa definición está en el mestizo. Pero una de las cosas que es importante para nosotros era comprender a Kant por esa misma pregunta, ¿qué es el hombre? Y ese es el problema de la civilización occidental ahorita. Sí. Entonces, Gracias, pregunto, Ceci. el imperativo categórico es universal. ¿Serán los derechos humanos una cuestión? Por ejemplo, cuando nuestros políticos le hablan al pueblo y le dicen en Katia, espere, porque los derechos humanos, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Gracias, Que Ceci. te Te voy a interrumpir, Ceci, disculpa que te interrumpa, porque como hay muchas preguntas, ¿Puedo entender? se entiende No hay perfectamente. problema, puedo entender. Tu lengua de trapo Okay. no No hay es
Ningún problema. Quiero agradecerte la pregunta y quiero además mostrarte a tu grupo de Carora, que sé que se reúnen a leer a la crítica de la razón pura, mostrarles mi más profunda admiración, y también quisiera decir que espero que me inviten, por favor. Me encantaría leer a Kant con ustedes, sería para mí un gran placer y un honor. Con respecto a tu pregunta del imperativo categórico, para aquellos que no saben, Kant es lo que ya conocemos como un universalista de la moral, en contraste con el relativismo moral. Es decir, para Kant el bien y el mal no solo existen, sino que se pueden conocer, podemos distinguir qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es el bien? Decir la verdad. ¿Qué es el mal? Mentir. Muy sencillo. No hay relativismos porque no hay verdades a medias o mentiras a medias. Y Kant ofrece un principio que se llama el imperativo categórico para servirnos como una suerte de guía cuando tenemos dudas, ¿no? Tú sabes, cuando a veces hay una situación, una encrucijada moral y tienes una duda sobre qué hacer. Kant dice, bueno, pregúntate lo siguiente: ¿podría cualquier persona en tu lugar hacer lo mismo? Si tú, por ejemplo, le dijiste a tu amigo que vas a ir a su fiesta esta noche, pero te invitaron a una conferencia con Armando Armas y es más importante y no sabes qué hacer, ¿qué pasaría si tu decisión de mentir, de romper un compromiso, de romper una promesa, se convirtiese en una ley universal? Inmediatamente te darías cuenta que lo que estás haciendo es incorrecto, porque no puede existir una ley universal que diga, cuando la cosa no te provoque, no lo hagas. Eso no puede ser un principio moral. Ese es el imperativo categórico rápidamente. Con respecto a tu pregunta, Ceci, si es el imperativo categórico el resultado de nuestra cultura occidental, de las circunstancias de Kant, de la herencia cristiana, ¿es universal o es relativo a nuestra cultura? Esto es una pregunta muy difícil. Yo no solo estudio a Kant, sino que intento vivir mi vida de una manera kantiana. Es decir, intento vivir mi vida dentro de la noción del deber. Es muy difícil. Ahora, pienso que si yo conversase con una persona que a lo mejor no fuese occidental, sino que viniese de otra parte del mundo, de otra tradición filosófica, y yo conversase con esta persona y le propusiese vivir la vida a través de la idea del deber, estoy segura que puede parecer atractivo. Yo encuentro muy difícil que alguien diga, no se debe vivir la vida con la idea del deber, se debe vivir la vida solo por la idea del placer. Bueno, eso es cuestión de gusto, pero eso no significa que la moralidad kantiana no es posible. Una cosa es que no quieras y otra cosa es que no se pueda. Así que creo que esta pregunta es como un poco filosófica, pero sí te la quería responder y espero que el resto del público se haya beneficiado un poco de la respuesta. Así que mil gracias, Ceci. Bien, Santiago nos pregunta cuál es hoy en día la prioridad para la mayor parte de la sociedad venezolana. No entiendo eso entre la libertad o el bienestar económico, social y seguridad. No entiendo clara la respuesta. Me pregunto si el establecimiento de un modelo chino en donde bienestar económico, progreso sin libertad se ha visto como mejor opción para muchos en Venezuela. Y aprovecho dentro de las preguntas también están las de Jairo, que Jairo pues te felicita y te pregunta cómo llegaste a Kant, qué te motivó a estudiarlo. Luego, cómo es esa relación política, moral, y con qué se come eso básicamente en Venezuela. Es decir, podemos votar por el menos malo en Venezuela. ¿Qué nos diría Kant sobre ese tema? Y luego pregunta si hay algún tipo de rehabilitación de resurgimiento del pensamiento kantiano en el siglo XXI. Entonces serían, digamos, las preguntas que han hecho Santiago y Jairo. No sé si las puedes... Sí, claro. Profesora, Abraham, no tengo Twitter, lo lamento. Gladys, otra kantiana, buenísimo. Quiero que sepan que copié todos sus comentarios para leerlos luego con el detenimiento que merece. Con respecto a la primera pregunta de Santiago de libertad o seguridad, pan o libertad.
Esta es una pregunta muy difícil. Yo creo que hay que ser realista, que la sociedad venezolana en su mayoría se enfrenta a unas penurias materiales incomparables históricamente, y creo que no solo sería pretencioso, sería inmoral pensar que esto no se debe atender. Ahora bien, con respecto al modelo chino, aquí sí me pongo del lado no solo de Kant, sino del liberalismo, que es la corriente que me interesa y que he estudiado, y en esto sí quizás soy un poco idealista, pero la relación entre los derechos políticos y los derechos económicos, yo considero que los derechos políticos deben tomar primacía. Si no podemos tener mucha libertad para elegir, y aparentemente en un modelo, por ejemplo, de capitalismo de Estado como el chino, la gente tiene más, puede comprar más, puede acceder a cosas, puede acceder a viviendas, puede viajar, cosas nunca antes vistas. Hay lo que llaman una libertad freedom of choice, libertad de elegir, de hacer, de comprar. Eso no es lo mismo a la libertad política. Y yo creo que tienen que haber primero derechos políticos, libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad para elegir. Y esto es lo que nos permite luego basar o sustentar las libertades económicas. Pero bueno, esto puede verse de una manera diferente. Armando dice, claro, pueden viajar en cuanto estén en el partido, por supuesto, y aquí vemos la tensión. O sea, si medimos la libertad solamente desde el prisma de puedo comprar, puedo tener, puedo hacer, nos olvidamos de otro tipo de libertad, que es la libertad de puedo pensar, puedo decir, puedo libremente expresar. Son libertades distintas y están en una relación, en mi opinión, que debe darle prioridad a los derechos políticos por encima de los derechos económicos. Exactamente, Marcos. Luego había una pregunta de mis consultores. Sí, ese es Jairo. Jairo, gracias. Tengo una pregunta de Jairo, ¿cómo llegué a Kant? Jairo, tomé una decisión muy no kantiana porque fue muy pragmática y utilitarista e instrumental. Yo dije, bueno, si le voy a dedicar años de mi vida, espero que no toda, pero algunos años de mi vida a un pensador, ¿quién mejor que Kant? Yo pienso que Kant es un filósofo, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, que es que Kant es un filósofo que te abre puertas, Kant te lleva a otras partes, te abre puertas a Nietzsche, te abre puertas a Heidegger, te abre puertas a Hegel, te abre puertas para atrás, te abre puertas te puedes ir para atrás también. Uno suele ir para adelante, pero hay otros filósofos como por ejemplo Hegel cierra las puertas, Hegel te las cierra, su sistema te encierra. Y recordando a Popper, Marcos, con respecto a la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Hay pensadores abiertos y hay pensadores cerrados, hay sociedades abiertas y sociedades cerradas, tal cual. Así llego yo a Kant. Yo dije, bueno, yo creo que vale invertir la platica, ¿no? En ese momento Cadivi, a mí me causó mucho conflicto haber pagado mi maestría y parte de mi MPhil con Cadivi, porque cuando llegaban los documentos pareciera que el Estado venezolano estaba pagando mis estudios y no era así. Moral y política. La relación moral y política, ¿no? Sí. ¿Qué hacer concretamente? Pensadores. Luego, hay un resurgimiento del Kant. Exacto, gracias Marcos, que ya no estaba un poquito perdida en mis notas. La relación entre la moral y la política en Kant, de nuevo, un PhD se escribe sobre esto, pero Kant oscila, el Kant de la paz perpetua, en un apéndice que Kant escribe luego, precisamente se llama La relación entre la moral y la política. Kant dice que la política debe arrodillarse frente a la moral, en el sentido que la política, yo creo que Kant ahí está entendiendo la política como politiquería, es decir, el savoir-faire, las negociaciones, el trabajo duro, el trabajo de carpintería de la política, debe siempre rendir cuentas a la moral.
Entonces tiene que haber una relación de armonía entre lo que se hace políticamente y la razón por la que se hace. Y las razones deben ser morales. Y cuando Kant dice la moral, aquí esencialmente lo que quiere decir es la ley, más nada que eso. O sea, la politiquería debe siempre ver si lo que quiere hacer lo puede hacer a través de la ley. El problema es que la ley se puede cambiar. La ley también puede arrodillarse frente a la política. Ese es un problema. Luego el Kant más tardío, y ya para cerrar, son las 6:20, disculpen que ha tomado tanto tiempo la discusión, el Kant más tardío entiende la política más como el derecho. Kant equipara, cuando él habla de política, en realidad lo que está hablando es de su teoría del derecho. Y ya la teoría del derecho kantiana es moral. O sea, ya inmoralidad y derecho son una y la misma cosa, lo que él llama la moralidad del derecho. Esto lo conoce Marcos muy bien, que todo el tema de Hart y tantos filósofos que han retomado a Kant en el siglo XX y en el siglo XXI. Con respecto a la pregunta de Kant en el siglo XXI, si me preguntas, hay demasiados kantianos trabajando a Kant. Creo que a veces nos ahogamos un poco en un vaso de agua. Así que si la preocupación es, se ha revivido a Kant en el siglo XXI, bueno, está muy de moda. Está muy bien. Luego hay varios comentarios de Gladys Villarruel con recomendaciones de lecturas que creo que lo deben haber visto. Y simplemente creo que hay una última pregunta del profesor Isaías Medina que lamenta que se incorporó tarde, ¿no? En cuanto a mentir, siento que cuando de la intimidad se trata, no solo se tiene el derecho, sino también el deber de decir mentiras. ¿Por qué razón? Porque a nadie le interesa, excepto a quien yo quiera dar cabida en mi intimidad. Un buen punto, ¿no? Y luego Abraham dice que hay alguna medida para poder estar pendiente de sus trabajos y publicaciones, etc. Y con esto cerramos entonces. Perfecto. Abraham, si quieres, yo voy a colocar mi correo electrónico en el chat y cualquier persona que esté interesada en escribirme o en conversar o en saber más sobre cualquier cosa, sobre Kant, me pueden escribir y no voy a me rehúso a cerrar un evento sobre Kant defendiendo la mentira. Lo que sí quisiera decir para cerrar, I'm about to finish, es ¿qué le diría, esta pregunta que nos reunió, ¿qué le diría Kant a Venezuela? Y yo pienso que le diría 3 cosas. La primera es que tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, que no hay que esperar, no hay que transformarlo todo, ni pensar también que el cambio real, el cambio profundo va a venir a través de una reforma constitucional o de un cambio constitucionalista. Yo espero que este punto haya sido claro, que es esta mentalidad del borrón y cuenta nueva. Venezuela, un momentico, Venezuela es el segundo país con más constituciones del mundo. Solo el primero es República Dominicana con 32, Venezuela ha tenido 26 y Haití 24. Lo que quiero decir con esto es que más constituciones no significa más libertad o más Estado de Derecho. Y yo creo que Kant le diría a Venezuela que el cese del conflicto bélico no implica que no estemos en guerra, que no estemos en medio de una guerra. Esas serían mis ideas para el día de hoy. Muchísimas gracias, Paola. La verdad que ha sido para mí un enorme aprendizaje oírte. Creo que realmente ha sido muy interesante y sobre todo creo que nos da mucho que pensar a los que te estuvimos oyendo. Quisiera darle la palabra finalmente a Armando para que haga un muy breve cierre, 1 minuto y terminar ya entonces la conferencia por el día de hoy. Y por supuesto, les agradezco a todos la asistencia, la cantidad de profesores que vinieron, los amigos del grupo de Kant de Carora, que son tan interesantes, y en general a todos los que pudieron asistir. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Repito, esto es una serie de conferencias o charlas, eventos que se llama Nuestro Aporte al País. Veo de la insistencia de algunos participantes. Paola, yo conozco community managers y gente que hace redes sociales y todo. Yo te voy a poner en contacto con ellos porque la gente está muy interesada en que expongas y me parece algo fundamental eso, ¿no? Como comentario a tus últimos comentarios, da mucho para seguir articulando en lo particular. Cuando yo entré en la Facultad de Derecho en el año 98, entrando, muchachito, ahí empezaron en la Católica todos estos debates de la constituyente y la constitución y las 26 constituciones, y eso fue lo que me apasionó y me ayudó a transitar la carrera, ¿no? Y bueno, y luego el servicio público. Y efectivamente hay muchos debates al respecto. Yo en otra, coincido con muchas de las cosas que dice, en este caso particular de una reforma constitucional, y eso puede dar para una tesis y para otro coloquio. Yo sí creo que necesitamos, desde el punto de vista de proceso, reencontrarnos como país y tener un texto que nos aglutine a todos, porque no lo fue y no lo ha hecho. Pero eso, para lo demás, fundamentalmente lo que quería era agradecerte a ti, Paola, agradecer a Marcos, a toda la asistencia, y que estén pendientes de nuestras próximas charlas, nuestros próximos eventos. Unos serán de temas gruesos como estos, otros serán temas mucho más particulares, pero siempre tratando de buscar el interés y siempre tratando de hacer nuestro pequeño aporte a Venezuela. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Armando. Y Marcos, encantada de haber conversado contigo. Gracias por el tiempo y por la invitación. Gracias a ti, Paola. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Chao, Rocío y tantos amigos. Chao, chao.